LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina. Las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y LS82 TV Canal 7, primera televisora argentina, transmiten desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se lleva a cabo la tradicional Asamblea Legislativa en la que, dando cumplimiento a lo prescripto en el artículo 86, inciso 11 de la Constitución Nacional, el señor Presidente de la Nación procederá a declarar inaugurado el 92º período ordinario de sesiones del Congreso. En la oportunidad y ante las dos cámaras del Parlamento Nacional, el doctor Arturo Frondizi leerá su mensaje, reseñando la obra desarrollada por el Gobierno al cumplir su segundo año de labor, y esbozará lo que se proyecta en materia financiera, económica y social. Exactamente a las 10:45, el presidente provisional del Senado, doctor José María Guido, que preside la Asamblea, declaró abierta la sesión. A continuación, por secretaría, se dio lectura del decreto de convocatoria y luego se hizo lo propio con la resolución por la que el presidente de la Asamblea designa las comisiones de Exterior y de Interior, encargadas de recibir al primer mandatario a su llegada al Palacio del Congreso y acompañarlo hasta el recinto. Esto es, sucesivamente, la Comisión de Exterior, que espera al primer magistrado de la Nación en la puerta del Palacio del Congreso, lo introduce al dicho palacio y luego la Comisión de Interior acompaña al señor presidente al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde dará lectura al mensaje respectivo. Seguidamente, el doctor Guido dispuso un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores legisladores en sus bancas, mientras los miembros de las comisiones de recepción se dirigían a cumplir su cometido. Digamos de paso que se encuentran ya en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación legisladores nacionales, senadores y diputados, además ministros del Poder Ejecutivo, que en estos precisos instantes se encuentran conversando entre sí. En las bancas ubicadas en el hemiciclo del recinto toman ubicación los señores ministros y secretarios de Estado. En otros lugares destacados se hallan presentes los señores subsecretarios, los jefes de misiones diplomáticas acreditadas ante nuestro gobierno, presidente y ministros de la Corte Suprema de Justicia, el nuncio apostólico, oficiales superiores en representación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la Nación, el Procurador General del Tesoro, los secretarios de la Presidencia, el Intendente Municipal, el Presidente del Consejo Deliberante de la Capital Federal y otros altos funcionarios públicos. En detalle, la lista de las personalidades que asisten es la siguiente. Hemiciclo de derecha a izquierda. Ministro del Interior, doctor Alfredo R. Vítolo. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Diógenes Taboada. Ministro de Economía, ingeniero Álvaro C. Alzogaray. Ministro de Educación y Justicia, doctor Luis R. Macay. Ministro de Defensa, doctor Justo P. Villar. Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, doctor Héctor Benoblía. Ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Luis Constantini. Secretario de Agricultura y Ganadería, doctor Ernesto Malacorto. Secretario de Hacienda, doctor Guillermo Walter Klein. Secretario de Industria y Minería e interino de Comercio, doctor Carlos Ayuni. Secretario de Guerra General, Rodolfo Larcher. Secretario de Marina, contraalmirante Gastón C. Clement. Secretario de Aeronáutica, brigadier Ramón A. Abraín. Secretario de Obras Públicas, ingeniero Pascual Palazzo. Secretario de Comunicaciones, doctor Miguel Mujica. Secretario de Transportes, ingeniero Juan F. Castelo. En estos instantes, el primer magistrado es recibido en la puerta por la Comisión de Exteriores e introducido al recinto de la Honorable Cámara de Diputados por la Comisión de Interiores. Y ahora hace su entrada
al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el primer magistrado, doctor Arturo Frondizi. Ingresa pues el señor presidente de la Nación al recinto. Toma ubicación en estos instantes en el sitial de la presidencia, teniendo a su izquierda al doctor José María Guido. El doctor Guido declara reanudada la sesión e invita al doctor Frondizi a iniciar la lectura de su mensaje. Continúa la sesión y de acuerdo al objeto de la misma tiene la palabra el señor presidente de la República. Señores senadores, señores diputados, de conformidad con los preceptos constitucionales, venimos mediante el presente mensaje a dar cuenta a vuestra honorabilidad del Estado de la Nación e informarle de la labor cumplida y de las medidas que juzgamos necesarias y convenientes para alcanzar los objetivos que señalamos al asumir el gobierno. Esos objetivos, fijados el 1 de mayo de 1958, mantienen íntegramente su validez e inspiran toda la actividad del gobierno. Algunos han sido logrados o están en vías de serlo. En la consecución de otros de esos objetivos estamos retrasados, pero lo que no se ha modificado en absoluto es la firme decisión de ejecutarlos hasta el fin, superando todas las dificultades y venciendo todas las adversidades. Con la franqueza que debemos al pueblo, le diremos en qué medida hemos cumplido el mandato que recibimos y cuánto resta aún por hacer para completar una obra que la nación entera ha emprendido. Hace un año repetimos ante esta honorable asamblea los dos objetivos que nos proponíamos lograr. Los hechos han confirmado plenamente su validez y es menester tenerlos en cuenta para hacer un análisis exacto de estos últimos 12 meses. El primero, dijimos entonces, era asegurar la plena vigencia del régimen constitucional. El segundo objetivo fundamental era salir del estancamiento y el retroceso económico. Ambos objetivos, afirmamos entonces, la pacificación democrática y el desarrollo nacional están indisolublemente unidos. La paz y la libertad sin progreso económico son tan efímeras como el progreso material que no se funda en la moral y en la libertad. Estos objetivos siguen en pie y no constituyen, por supuesto, un programa que pertenezca a un partido o a una fracción. Integran, sin lugar a dudas, un vasto programa nacional del que nadie puede excluirse. Es posible discrepar acerca de los métodos para alcanzarlo, pero nadie puede contradecirlos sin negar al mismo tiempo la razón de ser de la nación y su proyección hacia su natural destino de gran potencia. Las incontables circunstancias adversas que hubo y habrá que superar para avanzar decididamente hacia los grandes fines nacionales contribuyeron a hacer más complejo el proceso y más difícil la comprensión. Sin embargo, en la medida en que adelantemos en el camino propuesto, el horizonte se irá aclarando. Será cada vez más evidente que, no obstante la confusión creada por elementos de diversa naturaleza y gravitación, los objetivos básicos subsisten tal cual fueron formulados. Trabajamos, en efecto, para que tenga plena e indiscutida vigencia el Estado de Derecho y para promover la expansión económica que elevará los niveles de vida del pueblo y conferirá a la nación bases materiales de sustento para su soberanía.
por encima de hechos circunstanciales. Los actos de nuestro gobierno persiguen con absoluta firmeza el logro de esos objetivos, tanto más próximos cuanto mayor sea el esfuerzo que todos realicemos para ello. Cuantas veces se haga el análisis de la obra del gobierno, esta propuesta inicial servirá de índice para que comprobemos los progresos, para que comprobemos las pausas y también para que comprobemos los retrocesos. Examinemos el funcionamiento de los resortes constitucionales. El 1 de mayo de 1958 quedó establecido el Estado de Derecho. Acontecimientos políticos y sociales producidos con posterioridad crearon obstáculos para su vigencia plena. Empero, pese a todas las dificultades, en este momento se observan en la mayoría de los sectores de la vida nacional manifestaciones del inequívoco anhelo de que el país retome total y definitivamente esa senda de la que no debe apartarse, porque así conviene a la convivencia interior y a su proyección en el concierto internacional. El Estado de Derecho no es un elemento estático, constituye una realidad dinámica confrontable con los hechos y es al mismo tiempo una aspiración que exige su constante perfeccionamiento. Para alcanzar su plena vigencia, el Poder Ejecutivo pone su mejor voluntad, pero considera indispensable la comprensión de todos los sectores de la vida nacional para que el terrorismo, la insurrección y la injuria sean reemplazados por el diálogo que ennoblece a la ciudadanía y engrandece a la nación. Los elementos objetivos que permiten apreciar los factores positivos y los factores negativos que han influido sobre la vigencia del Estado de Derecho son los siguientes: realización de comicios generales, separación e independencia de los poderes, régimen federal, prolongación del estado de sitio y aplicación del plan CONINTES, la paz social y la actividad sindical. En esta enumeración se han escogido los hechos y circunstancias más salientes del último año, mencionando aún aquellos en que se presenta debilitado el Estado de Derecho, porque juzgamos que este mensaje debe ser el análisis sincero y riguroso de la situación porque atraviesa el país. Hace un año dijimos ante esta misma honorable asamblea: se realizarán las elecciones generales que establece la Constitución Nacional y las leyes nacionales respectivas, cumpliéndose escrupulosamente con los plazos y con las normas en ellas establecidas. Tenemos ahora la alta satisfacción de exhibir el cabal cumplimiento de esa promesa, pero tenemos también que decir que hasta la víspera misma del comicio, desde diversos sectores, se trató inútilmente de impedir que ese comicio se llevara a cabo. La modificación en la composición de esta honorable asamblea es el resultado de las últimas elecciones generales. No obstante, la necesaria vigencia del estado de sitio y la aplicación del plan CONINTES, el periodo preelectoral y los comicios mismos transcurrieron dentro de una completa normalidad. Las agrupaciones que concurrieron a elecciones gozaron de amplia libertad para su propaganda y para que sus partidarios llegaran hasta las urnas custodiadas por las Fuerzas Armadas de la Nación, como ya es tradicional entre nosotros. No sería completo este análisis si no mencionáramos un factor negativo. Algunas agrupaciones políticas no participaron del comicio, puesto que deliberadamente
se colocaron en la ilegalidad y fuera de la convivencia democrática. El Poder Ejecutivo sometió a la justicia las pruebas de su actividad insurreccional y de los actos criminales de terrorismo. A sus dirigentes, y no al gobierno, incumbe la responsabilidad de esta exclusión del proceso normal de la democracia argentina. Los resultados de las elecciones demuestran que la inmensa mayoría del pueblo es partidario del orden y encuentra que en la legalidad pueden arbitrarse todas las soluciones. La renovación de los estados de la nación, de gran parte de las legislaturas provinciales y las comunas, muestra al país en pleno cumplimiento de las normas institucionales. Es fundamental señalar que por su índole, esta renovación no modifica el cuadro general de la política del gobierno, sino en la medida en que alcanza expresión en los cuerpos colegiados. Conforme a nuestro régimen republicano y según textos expresos de la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y esta representación se otorga por periodos prefijados. La voluntad popular que se expresó en los últimos comicios se reflejará a través de los representantes electos en el marco constitucional que corresponde. El Poder Ejecutivo, que ha demostrado ser respetuoso de la crítica, por acerba que sea, escuchará todas las observaciones y sugestiones que los distintos sectores del pueblo formulen dentro del cauce regular de las instituciones. Afirmamos categóricamente de nuevo que el camino del sufragio está abierto para todos los argentinos que acepten la convivencia democrática. Ellos son inmensa mayoría y constituyen la mejor garantía de la preservación de la legalidad alcanzada. En cuanto a la separación de poderes, el Poder Ejecutivo ha sido y es respetuoso de la separación de poderes, condición indispensable del Estado de Derecho. No ha tenido conflicto alguno con la rama legislativa, porque ambos poderes se limitan estrictamente a la esfera que le marca la Constitución Nacional. Las honorables cámaras sumaron a su actividad legislativa una acción investigadora llevada a cabo con absoluta libertad, que honra al régimen democrático y testimonia la completa independencia de los poderes que lo integran. Ejerció así sus prerrogativas de control de la conducta de los funcionarios públicos, otro de los rasgos esenciales de la vida republicana. También ha sido celosamente mantenida la independencia del Poder Judicial, que pudo consagrarse a la limpia administración de la justicia, sin interferencias del poder político. El Congreso aprobó, a pedido del Poder Ejecutivo, el aumento del número de los jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, tal como este mismo alto tribunal lo había solicitado. Hemos respetado las autonomías provinciales conforme a los claros preceptos de la Constitución Nacional, por creer que en la gran nación que aspiramos todos a construir, las provincias deben ser entidades que ejerzan plenamente las facultades que les son propias. Es que no deseamos que el gobierno federal se constituya en conductor de las políticas locales. Estimamos que en esa práctica ilegítima reside una de las causas de la corrupción del federalismo. La conducta expuesta no es por otra parte sino consecuencia del pleno acatamiento al orden constitucional y a la norma jurídica. Si alguna discrepancia pudiera existir entre el poder central y los poderes provinciales en cuanto a la amplitud
de los poderes delegados a la nación por las provincias, ese acatamiento permite que los órganos jurisdiccionales de la Constitución señalen con autoridad los límites de esa delegación. Asegurar el régimen federal importa a la vez normalizar la vida institucional de las provincias. Sancionadas por vuestra honorabilidad, las leyes 14.945 y 15.024, se convocó a elecciones en las provincias de Misiones y La Pampa, acto electoral cumplido bajo las mismas garantías otorgadas a los comicios generales del 27 de marzo. Debo analizar ahora la prolongación del estado de sitio y la aplicación del plan Conintes. No hay Estado de Derecho si no se mantiene el orden público. No hay legalidad posible si la anarquía corroe las instituciones y si la razón de la fuerza sustituye a la razón del derecho. Es así, primera obligación, primerísima obligación del gobierno, mantener el orden público y preservar al país de la anarquía. Sin estos requisitos no hay democracia ni régimen republicano. La nación misma corre el peligro de perecer. Al asumir el gobierno, nos propusimos mantener los principios institucionales. Nos propusimos mantener los derechos individuales que dignifican a la persona humana y enaltecen a la comunidad. Nos propusimos mantener el orden público, sin el cual no existen principios institucionales ni derechos individuales. Nos propusimos evitar la anarquía porque en ella se disgregan los elementos nacionales, se envilece el pueblo y naufraga la dignidad colectiva y individual. Pero todo ello dentro del Estado de Derecho y de la Constitución, con el aval de un gran partido democrático del que venimos y con el aval de nuestra propia vida pública. Rechazamos categóricamente toda forma dictatorial y continuaremos bregando para que existan en nuestro país las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que tornen imposible la restauración de viejas dictaduras o la implantación de dictaduras nuevas. Pero el camino hacia ese objetivo básico del gobierno, el de la legalidad como bien común y sin excepciones, es un camino duro y difícil en este periodo de nuestra historia, y en él hemos sufrido graves dificultades. La exaltación teórica del golpe de Estado por distintos sectores y la preparación de los medios que a él conducen determinó que hubiera de mantenerse hasta ahora la vigencia del estado de sitio. Este recurso de emergencia, previsto en la Constitución Nacional para preservar la legalidad y las autoridades creadas por ella, corre riesgo de desnaturalizarse si se prolonga indefinidamente. No obstante, en salvaguardia del orden público, tuvimos que afrontar el riesgo de esa prolongación. Para evitarlo, aseguramos la plena vigencia de la libertad de prensa para todos, menos para los elementos insurreccionales, y aún permitimos que se afectara la dignidad de funcionarios y mandatarios sin intentar siquiera una elemental acción legal contra los responsables de tales abusos. Aseguramos de ese modo la defensa del sistema republicano frente a la ineludible necesidad de implantar y de mantener el estado de sitio. La actividad insurreccional y los actos de terrorismo que la expresaron exigieron de nosotros graves medidas. Al estado de sitio hubo de agregarse la aplicación del plan Conintes, destinado a vencer la acción del terrorismo desatada para abrir la puerta a la anarquía y al golpe de Estado. El método terrorista
y los objetivos que se persiguen niegan por igual la legalidad, la democracia y aún la mera convivencia humana. Por ello, se justifica que en preservación de estos bienes de la nacionalidad se hayan aplicado los recursos extremos que la ley pone en manos del gobierno. Precisamente, la vigencia del estado de sitio y la aplicación del plan Conintes permitieron que se realizaran en orden los comicios del 27 de marzo, a pesar de los planes de acción insurreccional. Los dirigentes comunistas y los sectores peronistas que impulsaron esa acción deben tomar conciencia de la pesada responsabilidad que gravita sobre ellos por los quebrantos que por su culpa sufre la legalidad como bien común y la democracia como medio práctico para expresarlo. Los hechos de que son culpables los excluyen por propia voluntad de la convivencia democrática argentina. Los que deseen participar de los beneficios de la libertad deberán renunciar a los métodos antidemocráticos que los han llevado a apartarse de la comunidad política nacional. El gobierno, al asegurar el orden público, los principios institucionales y el orden constitucional, mediante recursos extremos, pero siempre fundados en la Constitución y la ley, que limitan los derechos individuales y están en evidente conflicto con su profunda vocación democrática y popular, mantiene su decisión de crear condiciones estables de paz y legalidad. Exhorta, pues, a quienes han provocado esas medidas represivas a que renuncien a la violencia y comprendan que solo dentro de la legalidad es posible la vigencia auténtica de la democracia. Naturalmente, que esta exhortación no va dirigida a los delincuentes que deberán sufrir todo el peso inflexible de la ley. En cuanto a la paz social y la actividad sindical, nadie puede negar el principalísimo papel que juegan en la sociedad moderna las organizaciones sindicales. Solo una organización sindical responsable y fuerte y una organización empresaria igualmente responsable y fuerte pueden concurrir a determinar ese punto ideal de equilibrio en que el capital y el trabajo se convierten en los artífices mancomunados del renovado milagro de la producción. Esta es la mejor garantía de la progresiva elevación del nivel de vida material y cultural de los trabajadores, de la progresiva capitalización y consolidación de las empresas y de la progresiva y firme grandeza de la nación. Con el objeto de normalizar la vida sindical, el Congreso sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales, legítima aspiración de los trabajadores argentinos. Pero en lugar de canalizar sus esfuerzos hacia la normalización de sus organizaciones, ciertos dirigentes obreros, respondiendo a consignas políticas y extrasindicales, cometieron el error de lanzar a los trabajadores a huelgas y movimientos de diverso carácter. Algunos tuvieron franca fisonomía insurreccional, con el evidente objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones y crear el clima para un golpe de Estado. Otros se basaron en reclamaciones laborales, sabiendo de antemano que la situación económica del país no permitía satisfacerlos. Con la economía y las finanzas de la nación al borde del colapso, con índices crecientes de consumo por la sola influencia de los factores vegetativos, era imposible atender esas demandas laborales por justas que parecieran y por más que los trabajadores estuvieran convencidos de la razón que los asistía. Al negarse
a reconocer que la única solución orgánica del problema social consiste en transformar paulatinamente los términos de nuestra realidad económica, caracterizada por el estancamiento de la producción y el aumento creciente del consumo. Esos dirigentes sindicales sirvieron al fin político que se escudaba en reclamos aparentemente legítimos. Por esa vía, y pese al papel histórico de avanzada de la nacionalidad que cabe a los trabajadores organizados, el error de algunos dirigentes los indujo a enfrentar el interés de la nación en su conjunto. Las huelgas políticas, o para el logro de aumentos de salarios sin contrapartida de aumento de producción, agravaron aún más las difíciles circunstancias económicas financieras que pesaban sobre el país y sobre los mismos trabajadores. Al quebrantar gravemente la disciplina del trabajo, se socavaron también gravemente las fuentes que proveen a la economía familiar. Tales conflictos gremiales significaron en 1959 una pérdida de 5.000 millones de pesos en jornales y una merma en la actividad económica de 27.000 millones de pesos. Pese a todo ello, la paz social como objetivo esencial del gobierno mantiene plenamente su validez. Cabe también a los trabajadores adoptarla decididamente como su propio objetivo para evitar que las justas reivindicaciones de bienestar se transformen en pretexto político para enfrentarlos con los intereses de la nación. Los dirigentes gremiales deben tomar plena conciencia de esta realidad fundamental de la República. Es necesario detenerse aún en el significado de la legalidad que preconizamos y a la que no hemos renunciado a pesar de las transitorias medidas que hemos debido adoptar para evitar su quiebra total. Ella constituye el medio para alcanzar la convivencia pacífica entre los argentinos. Permite el imperio de la paz social y es la condición indispensable del desarrollo de las fuerzas espirituales y materiales de la nación. Sin legalidad sólidamente establecida, ningún país puede aspirar a cimentar su unidad social y su progreso cultural. Sin legalidad no hay estímulo para el esfuerzo del creador de sus habitantes en cualquier orden. El capital interno y externo se retrae. Productores y obreros se debaten en la incertidumbre. Se pierde la confianza en el futuro de la nación. Nuestro país sale de un largo periodo de quiebra del orden jurídico. El gobierno constitucional se preocupó desde el primer momento en restablecer la confianza de propios extraños en la solvencia y estabilidad de nuestras instituciones. Hemos logrado despertar esa fe y así lo demuestran las inversiones nacionales y extranjeras realizadas hasta el 1 de mayo. El desarrollo económico de la nación y su prestigio internacional dependen del afianzamiento definitivo del Estado de Derecho. Hemos de examinar ahora el programa de desarrollo y estabilidad económica. Al asumir el gobierno, contrajimos el solemne compromiso de sanear su economía y conducirla por el camino de un vigoroso desarrollo. Estábamos persuadidos de que para orientar la actividad nacional hacia esos objetivos era imprescindible modificar sustancialmente la estructura económica del país. En la medida en que la nación se decidiera a movilizar sus ingentes recursos naturales, su imaginación y su espíritu de empresa, dejaríamos de aplicar remedios parciales y transitorios que solamente disimulan o postergan la crisis. Conscientes de la interdependencia de los problemas políticos y sociales con la evolución económica, la programación del desarrollo y de la estabilidad tuvo y tiene primacía absoluta en el programa de gobierno que propusimos a los 20 millones de argentinos. Sin transformaciones de las bases estructurales de la nación que permita destruir el círculo vicioso del trueque de productos agropecuarios por combustibles, hierro, acero, productos químicos y los equipos y máquinas necesarios, resultarían frustradas
todas las perspectivas de vida democrática, paz social, unidad nacional y desarrollo cultural indispensables para cumplir nuestro destino histórico. Además, y esta es la consideración primordial que inspira el plan de desarrollo, nuestra decisión de modificar la estructura económica es un medio para lograr fines éticos y fines culturales de mayor trascendencia que los objetivos materiales. La experiencia histórica demuestra que la libertad, la cultura y el equilibrio espiritual del hombre, de la familia y de la sociedad no se logran plenamente cuando los individuos viven esclavizados por la pobreza o la estrechez económica. El desarrollo de nuestra economía engrandecerá a la nación, pero también engrandecerá el ámbito espiritual y material del hombre argentino. Aspiramos a que todos los habitantes de la nación, los que viven en las ciudades, en los lejanos confines de la patria, disfruten de un nivel de vida decoroso, se beneficien del fruto de su trabajo, tengan acceso a las maravillosas conquistas de la civilización contemporánea. No queremos una nación rica para una minoría rica. Queremos una nación de hombres y mujeres felices, de niños y jóvenes sanos, de espíritu y de cuerpo, cuya educación les provea de todos los medios para enriquecer su cultura y sus aptitudes vitales. Queremos que las condiciones materiales de la existencia permitan la consolidación de una sociedad unida por los fuertes vínculos morales y espirituales de su tradición cristiana. Con estas convicciones, arraigadas en la propia realidad de nuestras necesidades impostergables, lanzamos un plan de firme estabilización financiera y de resuelto desarrollo económico. No es por azar que el plan sea en verdad uno solo, ni que las medidas iniciales de la expansión económica hayan precedido a las de la estabilidad financiera. Decididos a transformar las bases esenciales de la economía argentina para que la nación pueda forjar su propio destino, fijamos cuidadosamente las etapas, concebimos los instrumentos necesarios y establecimos las prioridades absolutas y relativas en el camino que habríamos de recorrer. La acción del gobierno no puede, pues, ser juzgada de modo cabal si no se parte de todos los factores que decidieron su acción y no se confronta su desarrollo con la realidad del país y la situación internacional. El desarrollo y la estabilización como dos metas inseparables. Al implantar la reforma monetaria y cambiaria en diciembre de 1958, expresamos al pueblo de la República que ella constituía un esfuerzo supremo destinado a impedir que las dramáticas condiciones que soportaba el país desencadenaran una crisis económica, social y política de dolorosas consecuencias para el pueblo argentino, con sus conocidos efectos de paralización industrial, desocupación, descenso del nivel de vida y desesperación individual y colectiva. Pero añadimos entonces que dicho esfuerzo sería inútil si no estuviera en marcha la transformación de una estructura económica que ya no puede proporcionar a los argentinos el nivel de vida que estos aspiran y merecen. Por ello, inmediatamente de hacernos cargo del gobierno, nos lanzamos con absoluta y deliberada prioridad a promover la explotación de los recursos esenciales de que el país disponía antes de atacar una reforma monetaria que, aunque impostergable, no podía llevarse a cabo aisladamente sin producir gravísimos perjuicios al pueblo de la República. Por otra parte, dicha reforma no hubiera podido prosperar si no nos hubiéramos empeñado en modificar radicalmente nuestra estructura, a menos que consintiéramos una violenta y antisocial concentración de la riqueza. Tras asegurar el orden jurídico institucional
cumplir con los compromisos internacionales que heredamos del pasado y modificar el concepto del país en el crédito internacional, dimos lo que se ha denominado la batalla del petróleo. Como punto de partida del plan, nos propusimos el doble objetivo de alcanzar a corto plazo el autoabastecimiento en esta materia y liberar a nuestra balanza de pagos internacionales de un peso asfixiante para la economía del país. La misma prioridad esencial en el programa de expansión económica. Asignamos a la explotación de los recursos carboníferos, al desarrollo de la industria siderúrgica, al establecimiento de la petroquímica, a la expansión de la producción de gas, a la conquista de las fuentes energéticas ofrecidas por nuestras caídas de agua, al programa de comunicaciones y transporte carretero. La confianza despertada en los inversionistas nacionales y extranjeros por la movilización de los yacimientos petrolíferos y de gas prontamente se extendió a los demás sectores. Para cristalizarlo y diversificar la expansión económica, acometimos la tarea de sanear nuestra moneda y restablecer las finanzas públicas, factor indispensable para crear las bases del desarrollo nacional. Por otra parte, la expansión económica debe ser considerada en términos prácticos desde dos ángulos. El primero es el de la acción concentrada que puede llevar a cabo el gobierno para estimular en forma deliberada la implantación de determinadas industrias de interés nacional o el incremento de actividades económicas específicas. En segundo lugar, debe señalarse otro criterio también fundamental, que es el de promover el desarrollo económico en su conjunto, no por la vía de una acción concentrada y directa del gobierno para estimular tales o cuales actividades, sino estableciendo condiciones básicas por sí solas propicias para la expansión y el desarrollo de centenares de miles de pequeñas, medianas y también grandes empresas privadas. Y en ese sentido, ya se está observando una tendencia fundamentalmente favorable para el país. Durante el mes de febrero próximo pasado, por ejemplo, del total de nuestras importaciones, el 51% ha correspondido a maquinarias y equipos de producción, lo que da una idea de la intensidad del reequipamiento industrial y del desarrollo de la actividad económica que se está operando en estos momentos. Los resultados halagüeños que en el primer año de ejecución arroja el plan en el sector monetario y financiero deben ser confrontados con los obtenidos en el campo de nuestro crecimiento económico. Las postergaciones sufridas y los éxitos alcanzados en uno y otro aspecto del mismo objetivo constituyen el balance de la situación actual. A ellos nos referiremos en forzada síntesis para determinar cuánto nos falta recorrer para que la República realice en este aspecto su destino. ¿Dónde estamos en este momento? En primer lugar, en materia de petróleo. A los 2 años de nuestra gestión de gobierno, la República marcha resueltamente a abastarse a sí misma en sus necesidades de combustibles líquidos. La producción petrolífera, que en 1958 fue de unos 5,5 millones de metros cúbicos, en 1959 ascendió a más de 7 millones de metros cúbicos. La producción estimada para el corriente año será de 11,5 millones de metros cúbicos, a los que hay que agregar el equivalente a la producción de gas, o sea, otros 3 millones de metros cúbicos, lo que hace un total de 14,5 millones. Es decir, que en 1961 alcanzaremos el autoabastecimiento e incrementaremos nuestras exportaciones ya comenzadas en forma incipiente. La gravitación del éxito alcanzado en materia de petróleo sobre la economía
debe medirse también por la liberación de nuestro poder adquisitivo en el exterior. Las importaciones de combustibles insumieron en el periodo 1955-58, en 4 años, 1.022 millones de dólares, valor superior al déficit de nuestra balanza comercial en el mismo lapso. Considerando que la producción nacional de petróleo y gas en 1960 casi duplicará la del año precedente, se obtendrá un importante ahorro de divisas. El país puede así aplicar esos recursos sustanciales para subvenir a otras necesidades e intensificar el reequipamiento de su economía. Pero estos éxitos trascendentales y rotundos del esfuerzo nacional, en cuyo proceso yacimientos petrolíferos fiscales mantiene la hegemonía de la nación sobre sus fuentes energéticas, no debe hacernos olvidar la magnitud de nuestras necesidades futuras en materia de combustible. Lanzado el país por el camino del desarrollo económico integral, nuestras necesidades energéticas se multiplicarán en razón directa del crecimiento industrial y de la tecnificación del agro. ¿Cuál es la situación frente a otros recursos energéticos? La acción volcada al sector petrolífero no ha actuado en desmedro de otras fuentes de energía. La canalización del gas natural hacia los centros de consumo materializa otro de los grandes triunfos logrados por la nación en su lucha por expandir la economía nacional y abrir nuevas perspectivas al bienestar del pueblo. La explotación de nuestros recursos energéticos fue complementada con la aceleración de los trabajos de construcción del gasoducto y oleoducto de Campo Durán, que acaba de entrar en servicio antes del plazo fijado. Logrado ese propósito, al 1.000.000 de metros cúbicos diarios de gas que recibíamos en Buenos Aires procedente de Comodoro Rivadavia, se sumarán ahora 7 millones de metros cúbicos provenientes de Campo Durán. Se han realizado ya los estudios para la construcción del segundo gasoducto desde el sur a Buenos Aires y el segundo gasoducto del norte pasando por el litoral. Y la línea de recorrido de oleoductos y gasoductos atrae como un imán a las nuevas industrias que multiplican las fuentes de trabajo y el volumen de la producción. A su vez, el gobierno ha encarado decididamente el gran problema del déficit de energía eléctrica. En cumplimiento del convenio constitutivo de la empresa SEGBA, se está trabajando intensamente en el aumento de la capacidad de la usina de Puerto Nuevo, para la cual se instalará un nuevo turbogenerador de 140.000 kilovatios que ya se halla en el país y cuya puesta en funcionamiento se espera para fines del corriente año. Al mismo tiempo, se han activado las obras de la nueva y moderna central de Buenos Aires a instalarse en Dock Sud. No podemos, sin embargo, dejar de señalar con absoluta franqueza el hecho de que no se ha avanzado al ritmo deseado en otros sectores de la producción energética. El principal factor causante de dicho retraso está constituido por las dificultades financieras del país. No deja también de ejercer influencia en estas demoras el hecho de no comprender que la meta de una economía dinámica y de alto desarrollo está por encima de las dificultades circunstanciales que el esfuerzo nacional puede y debe vencer aquí y ahora. En esta situación se encuentra la producción de energía hidroeléctrica y la de carbón, sectores que es menester impulsar con la misma intensidad con que se han movilizado nuestros recursos petrolíferos. A este respecto, el gobierno desea puntualizar que en ningún momento ha desconocido la trascendencia del esfuerzo que el país espera en esta materia. Pruebas de ello son la reestructuración llevada a cabo en yacimientos carboníferos fiscales, con vistas a promover el desarrollo de sus actividades, el apoyo prestado a las tareas de la Comisión Mixta de Salto Grande, que acaba de licitar internacionalmente el estudio definitivo de las obras hidroeléctricas del río Uruguay, el acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el estudio del programa eléctrico y finalmente la garantía acordada por el Estado Nacional a las obras provinciales
de producción eléctrica. El gobierno abriga la esperanza de remover en un futuro inmediato los factores adversos aludidos respecto de la hidroelectricidad y el carbón. Además, en relación a este último, el Poder Ejecutivo cree necesario producir en el país el carbón que ahora importamos y que tenemos en nuestro subsuelo. En cuanto a la petroquímica y la química pesada como actividades básicas para nuestro desarrollo. En el campo de la industria petroquímica y de la química pesada, las realizaciones obtenidas corresponden con precisión a las previsiones del programa para ofrecer bases sólidas e inquebrantables a nuestra expansión económica. El financiamiento externo, materializado en forma de inversiones de capital en nuestro suelo, constituye una prueba cabal de su voluntad de sumarse al esfuerzo nacional, así como del interés despertado en el exterior por la cantidad y diversidad de nuestros recursos naturales cuando el país se ha decidido a movilizar. El total de las inversiones extranjeras desde el 1 de mayo de 1958 alcanza 330 millones de dólares, parte importante de las cuales está destinado a la petroquímica. La petroquímica, además del significado industrial que tiene, influirá en la reactivación y expansión de nuestro agro. Los herbicidas y los fertilizantes, sumados a la mecanización de la explotación agraria y a la electrificación rural, abrirán nuevas y extraordinarias perspectivas a la fundamental producción agropecuaria. En cuanto al programa de estabilización financiera, el programa de estabilización financiera representa una amplia coordinación de las políticas presupuestarias, monetaria y crediticia, a fin de lograr una equilibrada utilización de todos los resortes de acción del Estado sobre el valor del dinero. Tal vez el resultado más espectacular y lo que da una más exacta medida de la intensidad del esfuerzo que está realizando todo el pueblo argentino y de la confianza y respeto despertados en el extranjero por dicho esfuerzo, es el aumento de reservas y disponibilidades financieras que tiene hoy el país. Las tenencias de oro y divisas libres, que hace un año, al 1 de mayo de 1959, eran de 96 millones de dólares, han pasado a ser hoy a más de 400 millones de dólares. Es decir, que se ha producido una mejora en un año del orden de los 300 millones de dólares. Las reservas y las disponibilidades financieras en oro y divisas libres del Banco Central se elevan hoy a más de 600 millones de dólares. Todo ello, según se ha expresado, da una idea de la magnitud del esfuerzo argentino y constituye una base firme para su tranquilidad futura y una garantía de que la desocupación podrá ser evitada. Estamos hoy en condiciones de emplear adecuadamente esas reservas para facilitar el equipamiento y el desarrollo del país. Volcamos la acción del gobierno con energía y firmeza a sanear nuestra moneda y rehacer las finanzas públicas, porque era impostergable sustituir una economía enteramente ficticia por otra en la que la población no gastara más que el conjunto de bienes y de servicios que produce. Sin embargo, consciente de sus repercusiones sociales, fijamos el objetivo de la estabilización en el alto nivel que corresponde a una economía impulsada vigorosamente al desarrollo. Toda demora, cualquier retroceso en el plan de expansión económica nacional torna ilusorio el objetivo de lograr una real y verdadera estabilización financiera. La circunstancia de haber logrado en poco tiempo la estabilidad monetaria, expresada en el hecho de que el peso mantiene su correlación con las monedas fuertes
y el axioma innegable de que sin dicha estabilidad la recuperación económica y la expansión resultan vanos ideales, no deben, sin embargo, inducirnos a error. La estabilidad monetaria de que gozamos es fundamentalmente consecuencia de la restricción impuesta a las importaciones y de la limitación del consumo interno. Ambos factores son y deben ser de excepción y transitorios, dada la magnitud y diversidad de los recursos naturales de que el país dispone y las cualidades que caracterizan a todos los sectores de la población. Por ello, la acción del gobierno debe intensificarse en este momento en la reducción drástica de los gastos del Estado, cuyo déficit provoca anemia a la nación, cercena su desarrollo y esteriliza el esfuerzo que la estabilización impone al pueblo. Si bien el ritmo inflacionario ha disminuido, subsiste el déficit presupuestario que se origina en el exceso de burocracia y en la incapacidad de algunas empresas estatales o sectores de ellas para autofinanciarse. Nuestro deber consiste en corregir estos dos graves defectos mediante la racionalización de los servicios administrativos y la privatización dentro de los lineamientos trazados de los sectores de empresas del Estado que resulten antieconómicos en sus manos. No puede negarse que el proceso inflacionario se haya en parte contenido y que se ha logrado cierta estabilidad en los precios, debida principalmente a la restricción del consumo, es decir, al sacrificio popular. También se ha avanzado en la racionalización de la administración pública, pues desde enero de 1959 hasta el 31 de marzo de este año se ha disminuido en más de 50.000 agentes, cifra sin precedentes en la historia de nuestra burocracia, pero que sin embargo no basta para que se cumplan las metas propuestas. Presentamos estos resultados y formulamos esta autocrítica con franco lenguaje, porque juzgamos que así estaremos en mejores condiciones para resolver uno de los principales problemas que hemos de enfrentar en los meses venideros. La siderurgia como eje de nuestra expansión económica. Factores adversos a la evolución nacional han determinado un evidente retraso en el programa siderúrgico. El plan de desarrollo debió comenzar con él, pero nos decidimos por la reactivación petrolífera, porque las inversiones en este campo reditúan más rápidamente que las aplicables a la siderurgia y desgravan a más breve plazo nuestra deficitaria balanza de pago. Ello no significa rectificación alguna de la importancia fundamental que la siderurgia posee en el programa de expansión nacional, ni que el gobierno haya cedido o ceda en el futuro en sus esfuerzos destinados a dar el máximo impulso a la industria del acero. Prueba de ello es la aceleración que hemos impreso a los trabajos que se ejecutan en San Nicolás, cuya coquería ha iniciado su producción, como así también las obras de fabricaciones militares en Zapla. Por otra parte, acaba de darse un paso trascendental para el futuro de la Patagonia y del país. Fabricaciones Militares adjudicó la explotación del yacimiento de Sierras Grandes en Río Negro sobre la base integral de un plan minero y fabril a una sociedad argentina en colaboración con un grupo de empresas especializadas europeas y americanas. Dar a la siderurgia una solución victoriosa como la que la nación ha alcanzado para el petróleo
Es vital para su economía, para su balanza de pagos y, en definitiva, para su destino. La siderurgia es uno de los pilares del bienestar de nuestro pueblo, de nuestra independencia y de nuestra soberanía como nación. Constituye el fundamento primordial del desarrollo y consolidará definitivamente la seguridad nacional. Frente a la gravitación que las importaciones de hierro, aceros y derivados ejercen sobre nuestro balance de pagos, la magnitud de nuestras necesidades indica que ningún precio es excesivo para encarar este decisivo objetivo nacional. Se debe recordar que nuestra producción de lingotes de acero alcanza a cubrir solo el 13% de nuestro consumo, por cierto altamente restringido, y que las necesidades para 1965 serán del orden de los 4 millones de toneladas, vale decir, el doble del consumo actual. Como en el caso del petróleo, la responsabilidad del gobierno y de los distintos sectores que integran la nación está comprometida en la lucha por la expansión siderúrgica, base esencial para la mecanización del agro, y sin la cual no pueden vivir ni desarrollarse la industria liviana, el transporte y otras actividades sustanciales. El dilema es absolutamente claro: o promovemos resueltamente la siderurgia nacional, con lo cual nutrimos de equipos y maquinarias a nuestras actividades primarias, a la producción de bienes intermedios y a nuestras industrias, o sometemos la producción agropecuaria a un perenne estancamiento y condenamos a las industrias existentes a una ruinosa paralización. Se equivocan profundamente quienes sostienen que nos resulta más económico importar que producir acero. Por elevados que fueran las inversiones y los costos iniciales, la siderurgia nacional es la base absolutamente indispensable de cualquier plan de desarrollo económico. Así ha ocurrido sin excepciones en todas las naciones poderosas y altamente evolucionadas. En materia de transportes, las limitaciones de la presente situación financiera nacional e internacional han impedido concentrar los esfuerzos del gobierno en el grave problema de los transportes. Sin los fundamentos que provienen de una vigorosa industria siderúrgica, del desarrollo de la producción automotriz y de combustibles, de la incrementación de las plantas de material ferroviario establecidas en el país y de la iniciación del plan carretero, la mera reconstitución de nuestro sistema de comunicaciones terrestres existente habría significado cristalizar la circulación de los bienes en el signo económico que actualmente tiene adverso al desarrollo de la nación. Ganada la batalla del petróleo que proporcionará combustibles líquidos en abundancia, impulsada la fabricación de camiones y automóviles mediante la erradicación de capitales extranjeros e inversión de capitales argentinos, capaces de producir unidades de óptima adecuación al transporte moderno, promovido el plan de caminos y alentada la siderurgia, se ofrecen las condiciones básicas para que el gobierno vuelque su esfuerzo en un problema cuya solución, como las de los demás, posee los caracteres dinámicos de un incesante crecimiento económico nacional. Al efecto, se efectúan activamente los estudios tendientes a reorganizar y equipar la integridad del sistema de transporte. Los organismos del Estado, a través de sus técnicos, conjuntamente con los de organismos internacionales especializados, se encuentran en plena realización de un programa que va desde la eliminación de los gravosos desequilibrios presupuestarios de las empresas estatales hasta llevar a cabo el sistema moderno de interconexión que requiere la expansión de nuestra economía. En cuanto al plan carretero vinculado con el desarrollo regional, la extensión física de un país está dada por sus límites geográficos, pero su extensión económica se determina por la intercomunicación de sus diversas regiones. Lo que no está al alcance de la nación como entidad de conjunto
no pertenece a su actividad práctica y todo aislamiento implica un principio de segregación. Desde hace más de un cuarto de siglo, la nación no ha aumentado su red carretera y por añadidura la conservación de los caminos existentes ha sido sumamente precaria. Es impostergable imprimir un ritmo enérgico y acelerado al programa vial a fin de comunicar las diversas zonas del país, integrándolas geográficamente y multiplicar la superficie territorial de su actividad práctica. Poner en contacto fuentes de producción con concentración de consumidores. Activar económica, cultural y socialmente zonas aletargadas y hacer posible la convivencia intensiva de todas sus partes. Abre perspectivas insospechadas al mercado productivo y consumidor y sella la unidad nacional de manera inquebrantable. El Poder Ejecutivo acaba de dar el primer paso hacia la concreción de estos propósitos. Recientemente ha dispuesto que Yacimientos Petrolíferos Fiscales transfiera los aportes que tanto dicha empresa fiscal como las compañías privadas expendedoras de nafta deben destinar a la Dirección Nacional de Vialidad. Mientras YPF puede recurrir a otras fuentes de crédito para continuar el desarrollo de su plan de reactivación, es menester ampliar al máximo la red caminera mediante la aplicación de los recursos apropiados. En cuanto a la recuperación del agro, el Poder Ejecutivo puede anunciar que ha detenido una de las más graves crisis que ha soportado la producción agropecuaria, fuente de riqueza tradicional de nuestro país y vehículo insuperado en la obtención de las divisas que necesita la nación para sustentar su intercambio con el exterior en forma positiva. Son visibles los signos de recuperación de la ganadería nacional y los precios de venta, tanto internos como externos, han alcanzado y en algunos casos superado los de paridad de anteguerra. La superficie cultivada denota síntomas de auspiciosa mejoría. La de los 2 últimos años ha sido la más extensa que registra la historia del país. Pero al igual que en los demás sectores de la producción, de nada valdría esta mejoría si no se transforman las bases económicas de la explotación agropecuaria. Dicha transformación depende fundamentalmente de 2 factores: mecanización y aplicación de nuevas técnicas. La mecanización está inexorablemente vinculada al desarrollo energético y siderúrgico. Pretender mecanizar el agro con combustibles, equipos y maquinarias procedentes del exterior es un círculo vicioso que el país viene padeciendo desde hace muchos años. Gran parte de las divisas de que dispone el país proviene de la exportación de productos agropecuarios y no bastan ni siquiera para mantener una economía estancada como la que heredamos. En consecuencia, solamente la siderurgia nacional, que abastezca de hierro, acero y derivados a la industria de tractores, maquinarias, motores e implementos agrícolas, y la plena explotación de nuestros recursos energéticos podrán sentar bases sólidas y firmes para una verdadera expansión agropecuaria. Por otra parte, la acción del Instituto de Tecnología Agropecuaria y de CAFADE, con la cooperación de organismos internacionales y el desarrollo de la química pesada y la petroquímica, podrán dotar al campo de las nuevas técnicas y de los elementos humanos capaces de impulsarlo a su real crecimiento. La reconstitución de los planteles ganaderos permite augurar que el año próximo dispondremos de mayores saldos exportables. La contracción del consumo interno provocada fundamentalmente por la eliminación del control de precios, es evidentemente una situación transitoria para mantener y expandir nuestras exportaciones de carne con el objeto de mejorar nuestra posición en los pagos internacionales, deteriorada por las fluctuaciones negativas en el mercado mundial de granos.
Pero nuestro objetivo, que lograremos inexorablemente, consiste en alcanzar un mayor volumen de carne que permita intensificar la exportación sin causar inconvenientes al correcto y racional abastecimiento interno. En cuanto a la economía agropecuaria en general, se está perfeccionando la organización de la lucha contra la erosión y las plagas y se fomentará cada vez más la modernización y mecanización de las explotaciones con métodos comerciales de empresa moderna. Solo el progreso científico-técnico del agro es capaz de aumentar la producción, liberar mano de obra para la industria y proveer altos niveles de vida a la población agraria. Además, la conversión de la industria agropecuaria a formas científicas de explotación permitirá aumentar la producción y rebajar los costos, única manera de competir con éxito en el mercado mundial sin reducir los ingresos de los productores y peones del campo. Política industrial. La expansión de la industria nacional es uno de los pilares básicos del programa de desarrollo que hemos emprendido. El gobierno ha querido que esa expansión actuara en términos de la mayor eficiencia posible, a la par que orientada hacia altos índices de productividad. A ello ha respondido la disminución de los recargos a la importación, pero es evidente que esa rebaja no debe traducirse en un descenso de la producción ni en su estancamiento. Si esto ocurriera, la disminución de los recargos transformaría los objetivos de racionalización de nuestras industrias en depresión económica, lo que el gobierno impedirá a toda costa por los daños sociales y los perjuicios irreparables que ocasionaría al porvenir de la República en todos sus aspectos. Por el contrario, el gobierno ha adoptado medidas para favorecer el reequipamiento industrial y hará todo lo que esté a su alcance para estimular el aumento cuantitativo y cualitativo de la producción y la racionalización de los costos. En comercio exterior, los resultados de nuestra balanza comercial en 1959 demuestran que hemos ahorrado partes de las divisas que hasta entonces gastábamos en la importación de combustible. Mientras que en el periodo 1955-1958 se acumularon saldos desfavorables en nuestras relaciones comerciales con el exterior por más de $1.000 millones. Hemos cerrado el año 1959 con una balanza comercial equilibrada e incluso con un pequeño superávit. Aunque este signo no deja de ser auspicioso, no hay que sobreestimarlo. Ello se ha debido en buena medida a la reducción de importaciones, efecto a su vez de nuestro empeño en situar la capacidad de compra externa en términos reales y verdaderos que impidieran la cesación de pagos. La paulatina recuperación del campo y la movilización de los demás recursos naturales del país a través del plan de desarrollo tornan inaplazable la acción del Estado para aumentar las exportaciones, incluso las no habituales, y de diversificar los mercados de colocación. A este propósito sirven las normas que se han sancionado sobre el drawback. El país está en condiciones de superar su carácter de simple exportador de productos primarios e iniciar la colocación exterior de productos semi-elaborados y manufacturados para los cuales encontrará mercado en América Latina y en las naciones nuevas de Asia y de África. Abolidos los controles, los cambios diferenciales y los cupos de exportación, y ubicado el tipo de cambio único en un nivel alentador para nuestras ventas en el exterior, se requiere una política comercial que desborde actividad y eficiencia. La diversidad y magnitud de nuestras riquezas naturales y la habilidad y la inteligencia creadores de los argentinos harán de la patria un taller de alta productividad y plena eficiencia a medida que el plan de expansión económica avance en su realización sobre la base de principios sanos.
Con este propósito, nuestro gobierno ha acentuado su presencia en la coyuntura económica internacional contemporánea. En el plano regional, es notoria la participación que ha cabido a nuestro país en la creación de una zona de libre comercio entre 7 países de América Latina que reúnen en conjunto 140 millones de habitantes. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio multiplica el mercado consumidor de las producciones nacionales necesario para la evolución de esta en términos de costos económicos. Además, intensificará el comercio tradicional de materias primas y alimentos y promoverá el intercambio de los productos industriales que todos fabricamos en magnitudes crecientes. Atento al desarrollo de sus relaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos, nuestro gobierno ha seguido muy estrechamente los problemas comerciales suscitados entre la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio y de ambas con los Estados Unidos de América. Consciente de que el desenlace de las actuales diferencias y su evolución ulterior gravitarán directamente sobre nuestra economía, ha defendido ante los gobiernos asociados el derecho que le asiste a la Argentina de participar de estos acontecimientos en su condición de país occidental y americano y en vista de sus tradicionales e importantes relaciones comerciales con Europa y los Estados Unidos. Debo analizar ahora el problema de las Fuerzas Armadas y su contribución al orden y a la paz de la República. A pesar de todas las circunstancias e incitaciones, a pesar de los hechos que requirieron su presencia en el primer plano de la vida nacional, las Fuerzas Armadas han comprendido que el país solo puede vivir y desarrollarse dentro de la legalidad. Superando episodios internos, las Fuerzas Armadas no salieron de la legalidad. Por el contrario, demostraron compartir el unánime convencimiento de que era esencial mantener la vigencia de la ley y respetar la decisión popular. Las veces que las Fuerzas Armadas debieron abandonar sus tareas propias para hacer efectivas movilizaciones y aplicar el plan Conintes, lo hicieron respondiendo a instrucciones expresas del Poder Constitucional y con la finalidad inexcusable de salvaguardar la paz y el orden interno. En países como el nuestro, que están empeñados en promover su desarrollo y viven una dramática época amenazada por elementos de disociación, las Fuerzas Armadas son algo más que custodios de la frontera. Se constituyen en la columna vertebral que sustenta el orden, la paz interior y la cohesión nacional. Esto lo han comprendido las Fuerzas Armadas y por ello me satisface afirmar que en la Argentina la promoción del caos y la anarquía chocan con la indeclinable vocación nacional de los hombres de armas. Con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la convivencia de los argentinos se desarrolla dentro del marco de la ley, y a la ley y a los gobernantes puede cambiárselos mediante la exclusiva y civilizada vía del sufragio. Consciente de las altas funciones de las Fuerzas Armadas
El Poder Ejecutivo trata de dotarlas en la medida de las posibilidades financieras, con todos los elementos indispensables para su perfeccionamiento profesional. Las Fuerzas Armadas están actualizando rápidamente su preparación integral para satisfacer nuevas exigencias de la situación internacional e interna, en cumplimiento de su misión permanente de defender la integridad del territorio patrio y de garantizar la paz interior, asegurando el normal desenvolvimiento de las instituciones republicanas. En tal sentido, destaco que para enfrentar la realidad de las nuevas formas y medios de agresión, el Ejército ha iniciado la transformación y adaptación de sus antiguas estructuras orgánicas, métodos de educación, instrucción y de preparación de sus cuadros profesionales y sus soldados para la defensa nacional. La patria entera sabe de la capacidad, heroísmo, sentido del deber y eficiencia técnica de los hombres a quienes ha entregado un uniforme para que la defiendan. Pero sabe también que toda esa calidad humana, en un mundo regido por los avances tecnológicos, puede ser ineficaz si no está sustentada en un desarrollo científico-económico. Por ello, el Poder Ejecutivo está seguro de que la única posibilidad seria de proveer a las Fuerzas Armadas de los medios de defensa más avanzados es la de lograr el desenvolvimiento integral de nuestras riquezas. Sin autoabastecimiento petrolífero, sin energía eléctrica, sin acero, sin petroquímica, sin industria pesada, sin caminos y medios de transporte, sin alta investigación científica, no puede existir auténtica defensa nacional en la era moderna. El gobierno está decidido a atacar los problemas en sus causas profundas y así como trabaja para modificar las bases de su estructura económica que frena a un país de inmensas posibilidades, quiere plantear el vital tema de la defensa de la República en sus términos más hondos y más reales. Sin desarrollo científico-económico no puede existir defensa nacional. Y esa adecuación de los términos reafirmará una vez más la indisoluble unidad del pueblo con las Fuerzas Armadas. El soldado, el obrero, el universitario, el sacerdote, el político, el comerciante, el industrial, el agricultor, contribuirán todos desde su esfera de acción a realizar la histórica vocación de una patria grande. Política internacional. En el año 1960, la situación mundial experimenta profundas transformaciones. Este hecho adquiere particular significación para nuestro proceso de desarrollo. En términos generales, puede afirmarse que las tensiones entre los grandes bloques han ido derivando del terreno estratégico militar al económico social. Con ello, la llamada Guerra Fría comienza a ceder y esa situación crea condiciones favorables para los intereses de los estados que necesitan de la cooperación de los países más evolucionados para su desenvolvimiento. Nuestra política exterior tiene en cuenta esta coyuntura y está al servicio de una firme y definida política de desarrollo nacional, reiterando la amistad con todos los pueblos del mundo y manteniendo siempre una estricta defensa de la soberanía nacional. Hemos actuado en los organismos internacionales con absoluta independencia, seriedad y mesura. Nuestros representantes han sostenido los principios tradicionales de la conducta internacional argentina. Hemos apoyado con nuestro voto las aspiraciones de los pueblos por su independencia. Hemos auspiciado todas las formas de integración y cooperación económica en beneficio de las naciones insuficientemente desarrolladas. Hemos bregado por la protección internacional de los derechos humanos y hemos reiterado nuestra inconmovible adhesión al principio de no intervención y a los esfuerzos por afianzar la paz del mundo.
fieles a la norma de que la política exterior de un Estado no es sino la proyección en la esfera mundial de sus ideales e intereses nacionales, actuamos conscientes de que pertenecemos a la comunidad americana y occidental, dentro de la cual han de realizarse nuestros objetivos particulares, sin perder de la vocación universal que hemos expresado a través de toda nuestra historia. Ningún país, ninguna región del globo pueden aislarse de los problemas de un mundo cada vez más interdependiente y más convencido de la necesidad de afianzar la paz entre los pueblos. En la conferencia sobre la Antártida logramos imponer la tesis argentina consagrada en el tratado, contraria a la internacionalización de esa zona. En ese instrumento se han incorporado los principios de libertad y cooperación en el estricto terreno de la investigación científica y con fines pacíficos, proscribiéndose las explosiones nucleares en toda la región antártica. Como testimonio concreto de una política de paz y solidaridad con los pueblos hermanos de América, debemos destacar que hemos suscrito con la República de Chile las bases de un acuerdo para la solución definitiva de los problemas limítrofes. Los problemas relacionados con el canal de Beagle y Río Encuentro se resolverán mediante el recurso de soluciones pacíficas que han de establecerse en los documentos que oportunamente serán sometidos a la consideración de vuestra honorabilidad. En la parte económica de este mensaje, analizamos las nuevas agrupaciones y alineamientos de los intereses nacionales y regionales de orden mundial y su repercusión sobre la economía argentina. La clara tendencia hacia las integraciones zonales y los grandes cambios sobrevenidos en la posguerra obligan a nuestra política económica a tomar en cuenta dichas situaciones para que ellas no resulten perjudiciales a nuestros intereses y por el contrario puedan favorecerlos. Esta es una de las razones que nos han determinado a aceptar la invitación de visitar países europeos tradicionalmente vinculados al nuestro. Entendemos que el contacto personal entre jefes de Estado, procedimiento corriente y de notorios resultados en la diplomacia actual, nos permitirá exponer con claridad el pensamiento argentino dentro del cuadro de la situación mundial. Ubicado nuestro país en el sistema de cooperación interamericano, este viaje pondrá en evidencia nuestro anhelo de mantener y ampliar las tradicionales corrientes de intercambio entre la nación argentina y la Europa continental e insular en todo aquello que favorezca los firmes objetivos de nuestro desarrollo espiritual y económico. La apertura de nuevos y vastos mercados, como consecuencia del histórico despertar de los pueblos coloniales, ha interesado profundamente a las grandes y medianas potencias de Europa y debe interesar a nuestro país, que se apresta a ingresar al mundo de las naciones desarrolladas y exportadoras de otros bienes que no sean los tradicionalmente agropecuarios. Por otra parte, estimo oportuno subrayar a vuestra honorabilidad la magna significación americanista que asumieron las visitas de los presidentes de México, licenciado López Mateos, y de los Estados Unidos, general Eisenhower. El viaje del presidente mexicano ha consolidado más aún los indestructibles lazos que nos unen al pueblo azteca. La visita del primer magistrado de la Unión y el recibimiento que nuestro pueblo le dispensó son testimonio elocuente de la firme amistad que existe entre nuestros dos países. También debemos destacar que la visita del presidente Sukarno de la República de Indonesia ha reafirmado una vez más que la Argentina mantiene cordiales relaciones con todas las naciones del mundo. En síntesis, nuestra política exterior
estructurada en el sistema interamericano, acentuará de más en más su proyección universal, en la medida en que se cumplan los planes de expansión cultural y material que se ha trazado nuestro pueblo con clara visión de su grandioso destino. En lo que se refiere al culto, el país exhibe un clima de libertad religiosa y respeto mutuo entre todos sus habitantes, ofreciendo así en el campo espiritual una muestra ejemplar de armónica convivencia. El gobierno auspicia complacido las manifestaciones del espíritu religioso de nuestro pueblo, pues sabe que ellas son un elemento fundamental para la paz social, el perfeccionamiento moral y aún el desarrollo material. Tenemos el ejemplo del Congreso Eucarístico Nacional de Córdoba, que se prestigió con la visita del legado pontificio y en donde se comprobó palpablemente el vigor de nuestra tradición católica y las excelentes relaciones imperantes entre la Iglesia y el Estado. En este aspecto, el Poder Ejecutivo está dispuesto a encarar toda posibilidad de adecuar esas relaciones a la realidad actual. Política cultural. La política educacional del Poder Ejecutivo tiende a que la cultura actúe en función del desarrollo integral del país y paralelamente a que a través de ese desarrollo todo el pueblo tenga pleno acceso a los supremos bienes del espíritu. Queremos una educación de frente al país y a su servicio. Queremos una cultura que realice dentro de la línea de su entrañable tradición espiritual y en un clima propicio de la mayor libertad todas las virtualidades del hombre argentino. Nuestra intención sería ver instalarse todos los días a lo largo de todo el país escuelas, centros de investigación científica, bibliotecas y museos. Pero en esta, como en todas las otras grandes cuestiones nacionales, es imprescindible discernir con realismo y seriedad el verdadero fondo del problema. De nada sirve que levantemos, agobiando todavía más el presupuesto nacional, edificios dedicados a la investigación científica, si luego no podemos terminarlos o no podemos dotarlos del instrumental adecuado, o si posteriormente los graduados tienen que emigrar a otros países buscando las oportunidades que su tierra es incapaz de brindarles. Por lo tanto, al lado de un instituto para la formación de técnicos siderúrgicos, nosotros queremos construir un alto horno para que el instituto pueda mantenerse y para que sus alumnos tengan después dónde volcar sus conocimientos. El Poder Ejecutivo, dentro de sus posibilidades reales, mantendrá y acrecentará sus aportes en la materia. El próximo censo escolar, entre otras cosas, demostrará el notable avance que se ha realizado contra el analfabetismo, pero también que el último resabio de este mal, el ausentismo, encuentra su explicación en necesidades familiares, dificultades de transporte y otras razones que se originan en deficiencias de la economía. Este hecho refuerza la convicción del Poder Ejecutivo de que una de sus mayores contribuciones a la educación y a la cultura debe ser la creación de un clima social asentado sobre una economía de desarrollo y regido por las normas jurídicas. Por ello, existe exacta correspondencia entre el plan de desarrollo y la libertad de enseñanza que se ha acordado plenamente. No queremos que la República pierda ningún aporte cultural o técnico necesario para su grandeza, liberación y bienestar.
primeros resultados de esa política educacional que originó tantos equívocos no hacen sino confirmar la razón de la tesis. El Poder Ejecutivo está adoptando una serie de medidas para complementarla en el plano administrativo y con profunda satisfacción ve surgir institutos universitarios privados y centros de investigación técnica que responden a necesidades vitales del desarrollo nacional. Por lo tanto, el Gobierno mantendrá en toda plenitud su apoyo a la universidad oficial, pero al mismo tiempo no escatimará ningún esfuerzo para auxiliar otras fuentes de promoción intelectual, técnica y científica que son esenciales para la nación. Queremos que por la vía estatal o por la vía privada, a los abogados, médicos, historiadores o filósofos, se sumen más ingenieros industriales, físicos, químicos, agrónomos, especialistas en siderurgia, en caminos, en petróleo, en electrotécnica y en todas las otras manifestaciones de la tecnología contemporánea. Estamos decididos a que nuestros jóvenes no contemplen barreras alzadas frente a sus inquietudes y que a través de su completa realización personal puedan contribuir al esfuerzo de convertir a la Argentina en una gran potencia. Salud pública. El vital problema de la salud pública, los medios materiales que exige, es considerado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la idea central que preside su acción. Vale decir que para abarcarlo integralmente hacen falta recursos y que para conseguir estos recursos es indispensable el desarrollo económico. A pesar de esta dificultad que hace a la esencia de la cuestión, el Poder Ejecutivo no ha escatimado esfuerzos para lograr las condiciones biofísicas y sociales necesarias para el hombre en su lucha contra la enfermedad y su acceso a una plena salud, meta final de la asistencia sanitaria contemporánea. En procura de una mayor y mejor salud pública, el Gobierno coordinó los esfuerzos de la Nación y de las provincias para luchar contra las enfermedades en todo el ámbito de la República y al mismo tiempo jerarquizó los medios de acción para obtener su utilización racional y sus prioridades en forma tal que pudieran reforzarse las que fueran más insuficientes. El aumento de técnicos en sanidad mediante la creación de la Escuela Nacional de Salud Pública, la creación de departamentos de medicina preventiva y social en los hospitales, las campañas de vacunación y los centenares de puestos de hidratación inaugurados demuestran, entre otras cosas, la sensibilidad del Poder Ejecutivo para atender uno de los más trascendentales problemas de la nación. Pero el Poder Ejecutivo faltaría a la verdad si no proclamara esta verdad fundamental. Solo podremos proteger la salud pública en forma adecuada si tenemos los medios imprescindibles y estos solo los tendremos mediante el desarrollo económico. En este sentido, estoy firmemente persuadido de que al surgir un nuevo pozo de petróleo, o instalarse un alto horno, o terminarse un dique, se estará construyendo en ese o en cualquier otro lugar del país los cimientos de una vivienda, de una escuela o de un moderno hospital. Señores senadores y señores diputados, en esta forma queda enunciada la línea general de los últimos 12 meses de gestión del Poder Ejecutivo. La hemos presentado ante la honorable Asamblea
omitiendo aspectos concretos que encontrará en la memoria anexa. A pesar de todas las dificultades, a pesar de los riesgos e inconvenientes de todo orden, la acción mancomunada de pueblo y gobierno ha permitido que muchas de las metas esenciales estén a la vista y algunas incluso casi conquistadas. Pocos gobiernos han sido tan atacados como el nuestro. Conscientes de las difíciles circunstancias en que le toca desenvolverse, el gobierno no se detiene a contestar agravios, prefiere exhortar a la unión de todos los argentinos en lugar de ahondar sus diferencias, porque no es el prestigio de un gobierno el que está en juego, sino la existencia misma de la nación, su estabilidad jurídica, su paz social, su futuro económico, su progreso espiritual. Hemos sorteado las amenazas de la violencia con sacrificios que no todos comprendieron. Pero día a día debe afianzarse el clima de convivencia ajustada al derecho. Y en la medida en que los distintos sectores de la vida nacional acepten la legalidad como marco del debate cívico, se ampliarán las bases democráticas hasta abarcar a todos los argentinos. Creemos firmemente que la consolidación de la paz interna y de las instituciones, así como la discusión libre y civilizada de todas las ideas, son requisitos indispensables de la estabilidad y expansión de una economía moderna, base de la justicia social. Estamos ejecutando un plan económico que transformará caducas estructuras y creará condiciones permanentes de abundancia y bienestar para el pueblo. Para esta obra estamos resueltos, definitivamente resueltos, a soportar todos los ataques y a resistir todas las presiones. Esta obra no es del gobierno, y menos de un hombre. Pertenece a la nación, y no importa quiénes sean sus ejecutores, porque la bandera del desarrollo nacional ya no puede ser arriada en nuestra patria. Solamente las vacilaciones y temores de hoy pueden poner en peligro nuestras conquistas de mañana. Dios dará fortaleza a todos los argentinos para consumar sin claudicaciones la tarea que han iniciado. Pero no podemos concluir este mensaje sin reconocer el mérito del verdadero protagonista de esta nueva hazaña argentina, sin reconocer emocionada y orgullosamente la admirable capacidad de patriotismo, sensatez y sacrificio de nuestro pueblo. Ese pueblo que soporta las mayores privaciones inevitables en esta etapa
debe ser el beneficiario del éxito. Aunque algunos hechos le parezcan al pueblo contradictorios o se intente confundir su ánimo, debe estar seguro de que con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a pesar de todas las circunstancias, es su libertad esencial, su felicidad y su grandeza la que inspira cada minuto de nuestra acción de gobierno. Tenemos la esperanza que la historia pueda decir que los sacrificios no han sido inútiles porque hemos servido a la causa del pueblo argentino. Invocando para vuestras deliberaciones la protección de Dios y la inspiración de la patria, declaro abierto el periodo de sesiones del Honorable Congreso de la Nación en este año del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, con que se inició el proceso de nuestra emancipación nacional. Nada más. Queda levantada la sesión. El señor presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi, ha puesto término a la lectura de su mensaje ante la Asamblea Legislativa, en el que dio cuenta de la labor y obra cumplida por su gobierno en su segundo año de regir los destinos del país y anticipó lo que se proyecta en materia financiera, económica y social. Asimismo, el primer magistrado ha procedido a inaugurar, en cumplimiento de prescripciones constitucionales, el 92º período de sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso Nacional. Al término de la exposición del señor presidente, el doctor Guido declaró levantada la solemne sesión de la Asamblea Legislativa. Se retira el doctor Frondizi en compañía del ministro del Interior, del jefe de la Casa Militar y de su edecán de servicio. Le acompañan hasta la portada del Congreso que da a la avenida Entre Ríos las comisiones de legisladores que tuvieron a su cargo recibirle a su arribo al Palacio Legislativo. Directamente desde el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se llevó a cabo la tradicional Asamblea Legislativa para declarar inaugurado un nuevo periodo ordinario de sesiones, el 92º en esta oportunidad, ha transmitido LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y LS82 TV Canal 7, las que a partir de este momento prosiguen con sus respectivos programas.